La ley de las 12 tablas. Por el grupo 5. Remontamos a mediados del siglo V a.C., en la elaboración de la ley de las 12 tablas, cuando el Senado republicano decidió enviar una comisión de 3 magistrados a Atenas para conocer la legislación del gobernante griego Solón, inspirado por el principio de igualdad ante la ley. A la vuelta de esta comisión, el Senado decidió constituir otra comisión integrada por 10 magistrados patricios y presidida por un cónsul para la elaboración de la ley. El trabajo de la comisión duró un año elaborándose las 10 primeras tablas en el año 541 a.C. En el año 540 a.C. se crea otra comisión, esta vez formada por patricios y plebeyos. Elabora las tablas 11 y 12. A estas tablas se le denominó las injustas porque mantuvieron la prohibición de contraer matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Pero vamos a explicar esto de una manera más concreta. Hola Jairo, ¿cómo estás? Bien, gracias Mateo. Bien, uno de los primeros puntos es el derecho del demandante de citar al demandado ante el magistrado hasta por medio de la fuerza si es que la otra persona se negare. Hoy vamos a hablar sobre la ley de las 12 tablas, pero empecemos nosotros a hablar sobre la tabla 1, la cual contenía la competencia del magistrado y tenía como nombre la in ius vocatio. Una frase muy célebre de ella era: si citas a alguien ante el magistrado y se niega, busca testigos y deténle. El proceso romano constaba de dos partes muy importantes. Una de ellas frente a un magistrado, quien declaraba en derecho, y otra era que a cada una de las partes se le asignaba un juez, en caso de no resolver por sí mismo el litigio. Al juez, El magistrado te daba el permiso de llevarle a la fuerza si se negara, pero si fuese impedido por alguna enfermedad o por la edad, el demandante tiene la autorización de llevarle encima de una bestia o de un carro llevado por bueyes, pero no un carro cubierto si no es benevolente. Pero sí o sí se tenía que presentar en frente del magistrado. El demandante era el encargado del traslado demandado. El iudes era quien preveía apreciación de la prueba. Fallaba al pleito mediante el dictado de una sentencia. si lo transigen, el negocio queda arreglado y terminado. Otro plano muy importante era que para un asiduo, ese era el nombre que se le daba a las personas ricas, entonces, que para un asiduo, solo otro asiduo podría ser subíntex. O sea, subíntex es una persona que oficia de garante, más para un proletariado que pueda hacer lo que quiera. O sea, era necesario que el víntex de un asiduo haya sido un asiduo. Si no hay transigen entre las partes, que se exponga antes del mediodía del comicio o en el foro contradictoriamente entre las dos partes litigantes. El día no se solucionaba, se adjudicaba el pleito a la parte presente. Ante la puesta del sol, tenía que terminar todo el procedimiento, donde pueden llegar a un acuerdo con el magistrado y sin necesidad de ampliar más el proceso, sino que todos queden contentos con el resultado. Cuando el pleito
podido terminarse el mismo día, pues las dos partes sugerían un nuevo día para reunirse frente al magistrado y mediante una promesa, y esa promesa tenía un nombre muy específico, el cual era Adimonuin. Teniendo eso claro, empecemos a hablar de la tabla 3, la manus iniectio. Una frase célebre de esta tabla número 3 decía así: para el pago de una deuda de dinero confesada o de una condenación jurídica, el deudor tenía plazo legal de 30 días. Sí, y el juez colocaba la fecha límite para pagar. Si no se ejecutaba, pues lógicamente tenía que ejecutar la sentencia puesta. De esos 30 días que hablamos, pues era el plazo justo, eran los días justos los cuales suspendían la labor de la justicia a fin de que el deudor o de la persona que debía, pues podría voluntariamente pagar su deuda. A menos de que pague su deuda puntualmente, o que un Vindex, una persona piadosa, le pague su deuda para salvarlo, pues se libra de toda culpa. Pero el acreedor tenía decisiones por tomar con el deudor que ahora está en su casa. Y entonces, pues podía decidir que sea libre y vivir a sus expensas. O si él quiere, pues le puede dar una libra de harina diaria, o más, si lo desea. Claro, Juan, tenemos que tener en cuenta en el contexto en el que existía y que era una limitación a la venganza privada y al ojo por ojo, diente por diente. Disposición relativa a la facultad que el deudor tenía que transigir a su cautividad por falta de transacción, así, encadenado durante 60 días y en la producción que el intervalo debía hacerse verificando ante el magistrado en el comicio por 3 días en el mercado consecutivo, de 9 en 9, declarando a alta voz y gritando por cuántas más se le estaba condenando y por la misma se le podía dar la libertad. El Vindex que les quisiese salvar lo podría hacer pagando la deuda, pero si él, ahora como deudor, no llegase a pagar en las fechas establecidas, era condenado a pagar el doble de la deuda. Pero él tenía que gritar en el mercado por cuánto dinero se le condenó y por si alguna persona piadosa le pudiera salvar. Ahí sí no es claro que quien pagaba la deuda lo hacía como una alma piadosa para darle libertad al condenado o simplemente paga la deuda pero al igual lo toman como su esclavo. Mm, Aulio Gelio limita al plano teórico la facultad de despedazar al deudor, pero no se conoció ningún caso en el que ese castigo se hiciera efectivo. Por otra parte, resultaba más conveniente a los intereses de los acreedores venderlo como esclavo y repartir el precio obtenido, ya que lo importante era el dinero. Después del tercer día del mercado, el acreedor no pagado tenía el derecho para castigar al deudor. Él decidía si con la muerte o mejor venderle a un extranjero al otro lado del Tíber. Pero viendo el caso de que podrían muchos acreedores, la ley se expresa así, abro comillas: después del tercer día del mercado, que partan en pedazos. Si cortan partes más o menos grandes, que no haya en ello fraude. No tenía tanto sentido matar al deudor si la intención era reclamar la deuda,
Si lo matas, no vas a cobrar nunca. Y por eso no fue tan usado este método. Bueno, y ahora vamos a entrar a mirar algo de la tabla cuarta. Los poderes del padre de familia. Papiniano atribuye el ius vitae et mensis a un especie. El hijo deforme o monstruoso debía ser muerto inmediatamente. El derecho del padre sobre sus hijos era un derecho a encerrarlos, a azotarlos, tenerlos encadenados, forzarlos a trabajos rústicos, venderlos o matarlos, aun cuando desempeñen cargos elevados en la República. El término máximo de gestación es de 10 meses. En casos de los hijos póstumos, se rechaza la legitimidad del hijo nacido después de los 300 días de la muerte del presunto padre. Pasados los 3 meses de la muerte de su presunto padre, no es admitido en la herencia legítima. Cuando se cumple esto, pues afortunadamente el hijo ya podría disfrutar de su libertad. O sea que nadie tenga poder sobre él y sobre su vida. Él podría ya decidir y hacer lo que quisiera. Y asimismo formar tal vez su nueva familia. Tenemos que recordar que una ley regia es una ley únicamente formada por magistrados reales. Pero esta sí que fue una ley controversial para mí. ¿Cómo se le van a atribuir tantas cosas y derechos del padre sobre el hijo? O sea, podía azotarlo, podía venderlo, matarlo. O sea, la vida del hijo, la vida de estos pequeños, estaba únicamente regida a las decisiones y tal vez los caprichos del padre. Uy, no, qué susto. Eso tal vez fue un poco confuso, pero yo se los explico. Cuando una mujer está embarazada y el supuesto esposo o padre del feto muere, ella tiene 10 meses, o sea, más o menos 300 días, para que el bebé nazca. Si el bebé no nace dentro de esos 300 días, pues quiere decir que no es del padre que murió. Entonces, lo que se le hace es que se le saca de la herencia que el fallecido podría haber dejado a sus herederos. Hola Sebastián, te voy a hablar sobre la tabla número 5 que habla de las herencias y tutelas. Esto corresponde al derecho familiar sobre las herencias, sucesiones, legalización de testamentos y la regulación jurídica de los padres como cabezas de hogar. Las deudas que también acarrean en sus herencias, la potestad sobre todos los miembros y donde también el divorcio se define a favor de la mujer. Pero hay una tabla número 6 que también nos habla sobre el dominio y la posesión. Esto se refiere a lo importante de las propiedades, la posesión y las obligaciones. Consagra el principio de no permitir el abuso de quienes utilizan materiales ajenos a una construcción y también están obligados a pagar los daños causados. En la adquisición de la propiedad se acepta como propio aquello que se... Muy interesante, Omar, pero a mí también me gustaría hablarte de dos tablas muy importantes, como son la séptima y la octava. Esta tabla número 7 nos habla que estableciendo en la República Romana este derecho penal público y privado es atendiendo con ello leyes hacia los crímenes, parricidios, delitos de lesiones, daños a terceros, hurtos, como la prohibición de privilegios al declarar la República Romana. Con estas dos tablas, la igualdad que debe existir entre patricios y plebeyos, que en la práctica no siempre ha cumplido.
Una ley que podemos ver iniciada en la tabla séptima es la cual que si algún animal cause daño en campo ajeno, su dueño resarcirá al propietario o dará el mismo animal en oxa, si prefiriese hacerlo así. Los frutos derivados de estos linderos y la manera de proceder con los mismos. Una de esas leyes que trae esta tabla es la cual nos dice que entre los edificios contiguos debe quedar siempre un espacio vacío de 2 pies y medio. Y esto nos lleva a ver la primera muestra de diferenciación entre derecho penal público y privado. Una de las leyes es que ningún ciudadano puede tener privilegios especiales. También se perdonaba a los deudores que salieron del acreedor, vuelven en su buena fe. También, si un juez nombraba para juzgar un negocio y el que recibe dinero era castigado a la pena capital. Otra ley interesante es que si alguien era condenado o solicitaba algún derecho, debía ser anunciado en una declaración al pueblo romano reunido en centurias y en los parecidos. Los jueces eran los guaestores para recibir. Ellos eran los que llevaban estos procesos y eran nombrados por el pueblo. Saben que estas fueron las primeras normas de Roma. En estas se veía lo que para nosotros sería el derecho penal, siendo esto un primer intento. Al ser el primer intento se caracterizaba por ser muy arcaicas, pero también muy modernas y funcionales para la época, lo que muestra que sería el inicio de una gran transición. En la tabla 10 encontramos lo relacionado al derecho sagrado. Tenían tradiciones que para nosotros pueden resultar extrañas, como que en los funerales se prohibían los lujos y las muestras de llanto o sentimiento. Otra ley es que ningún cadáver podía ser enterrado ni quemado dentro de la ciudad, o que los leños en los que se quemaban los cadáveres debían ser los mismos que se cortaban en árbol, es decir, que no se podían ni pulir, ni trabajar, ni mejorarlos, tenían que ser los mismos que habían sacado del árbol. Bastante extraño, ¿no? Pero ¿qué me dicen de la prohibición de que el muerto no puede llevar más de 3 vestidos púrpura y no puede tener más de 10 floristas? Puede resultar incluso inhumano la prohibición de que las mujeres lloren en estos funerales. Otras disposiciones son el hecho de que el cuerpo debe tener a todo su cuerpo, a menos de que haya muerto en guerra, y sea imposible encontrar el resto del cuerpo. También vemos que se prohibía untar con perfume los cadáveres de los esclavos, se prohibían las comidas en cualquier tipo de entierro y en las hogueras no se puede derramar bebidas ricas o costosas. También se prohibía incluso las coronas grandes, no se puede hacer más de un funeral, no se puede usar oro o metal en cualquier cosa del entierro, se dispone también la distancia entre cada tumba. En fin, eran muy importantes las leyes funerarias para la Roma de esta época. La importancia histórica de la ley de las 12 tablas en plena República Romana fue plasmarlo por escrito de una forma legal y jurídica. La propuesta fue hecha por Tarentino Arza sobre el año 462 a.C., siendo la primera ley de derecho público y privado de la que se tenga noticia. Para esta ley de las 12 tablas, el Senado creó una comisión entre sus magistrados patricios llamada Decemvirato, por estar compuesta por 10 miembros, aprobándose por el Senado las asambleas populares llamadas comicios centuriados. Al igual, también representa mucha importancia, ya que constituye la conclusión del proceso de consolidación del Estado humano de las civitas. También instaura el punto de partida de la desacralización del derecho romano. Hasta ese momento el derecho en Roma había tenido un carácter sagrado
Por haber estado ligado con el colegio de los pontífices, que interpretaron el derecho consuetudinario a conveniencia de los patricios. Aparte de las 12 tablas, el fas, lo lícito y el ius justo, científica legal, y el derecho perenne su secularización.